de reactivar la economía es algo que ya se está discutiendo. Hay una comisión conformada especialmente para eso y el presidente de la República lo mencionó esta mañana. Son 4 fases. Cada una durará aproximadamente un mes y según lo que él ha comentado, la actividad económica se incrementará en 10 puntos porcentuales. Dicho así, suena bastante fácil, ¿no? Pero es una misión harto complicada y para ello, para entender de qué se trata y cuán complicado es, vamos a hablar con el exministro de Economía, Alonso Segura, quien ya está en la línea. Muy buenas tardes, señor Segura. Buenas tardes, Buenas señor tardes, Segura. Mabel, Renato, gracias por la llamada. ¿Cuáles son las consideraciones que debe tener esta comisión para saber cuáles son los sectores que deben iniciar actividades, teniendo en cuenta, ojo, y eso quisiera enfatizar, hay muchas personas que desprecian, entre comillas, ciertos trabajos porque dicen, no, la peluquería no es importante, las barberías no son importantes, pero son importantes para las personas que viven y comen de ello. ¿Cuáles son los criterios? Sí, muchas gracias por la pregunta, Mabel. A ver, vamos a ver qué criterios usan, esta comisión y cuando salga, la norma, cuáles son específicamente los criterios que vayan a decidir, pero te diría que van a ser más o menos gruesamente 2, el riesgo que representan esas actividades que se quieren abrir, riesgo y capacidad de mitigación de esos riesgos, 1, y 2, cuál es el impacto económico que tienen y impacto en generación de empleo. A igualdad de mitigación de riesgo, primarán las que tienen más capacidad de generación de empleo y actividad económica, y viceversa, ¿de acuerdo? Ahora, aterrizar eso en una secuencia específica es un poquito más complejo, pero es lo que básicamente van a hacer en estas 4 etapas. ¿Qué es lo que van a decir? A ver, ¿cuáles son esas actividades que creo que puede tener riesgo mitigable? Entonces van a hacer muchas actividades formales, probablemente empiecen con empresas, en algunos casos más grandes, por ejemplo, de minería, de sector textil, proveedores de estos, actividades que reducen el contacto, deliveries, e-commerce, etcétera, etcétera. Entonces buscan las que tienen menos riesgo, que tienen mayor capacidad de mitigar el riesgo que generan, ¿no? Y a su vez que puedan generar actividad económica. Algo que 2 factores que es importante tener en cuenta es, 1, el PBI se debe estar cayendo aproximadamente 50% cada día de cuarentena, por lo menos en la forma que está ahora, y el impacto que tiene esto sobre los hogares y sobre las empresas es brutal, ¿no? El segundo punto es que no puedes abrir todos. De hecho, la cuarentena no ha logrado, por el lado de salud pública, por lo menos en opinión de algunos, entre los que estoy yo, lograr el resultado que se buscaba, que era chancar la propagación. Todavía sigue siendo un nivel de contagio alto, con lo cual es arriesgado abrir, lo cual pone una presión muy fuerte sobre el gobierno y aquellas actividades económicas que abran el sector privado en hacer lo posible por mitigar sobre la marcha. Porque, no hemos vencido el virus ni de lejos, ni de cerca. Hoy día fue un nuevo récord de muertos. Y estamos lejos del pico todavía. Estamos lejos de eso. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Un comentario puntual, Sí. ¿por qué, por ejemplo, peluquerías? No es que no sean importantes, pero hay una discusión de esto en Estados Unidos, en algunos estados que quieren abrir eso. Es porque es una actividad en que es muy difícil mitigar el riesgo. Implica, por definición, contacto. Claro. Entonces, es muy fácil propagar. Entonces, esa no cumpliría con el criterio de riesgo mitigable. Tiene que estar para un momento en que el virus no esté circulando, que se logre realmente contener, ¿no? Hoy el presidente dijo que la economía peruana está funcionando en un 50%. Me llamó la atención la cifra porque pareciera que fuera menos. Sin embargo, él lo explicó de la siguiente manera. Funcionan las ventas de alimentos, de abarrotes, de bancos, farmacias, todo eso significa un 50% de la economía. Usted ha sido el encargado de la economía nacional hasta hace poco y la situación tampoco es que sea muy distinta hoy. ¿Es así? ¿La economía, el 50% de la economía peruana se sostiene sobre la actividad de estos rubros? Sí, en realidad lo que pasa es que también en su momento actividades primarias, no solo agricultura, sino otras actividades también estuvieron operando, pero están operando menos. O sea, al comienzo tenía sectores primarios, que incluyen minería también, hidrocarburos, que estaban operando probablemente al 80%, algunos al 100%. Después han ido algunos convergiendo actividades solamente las esenciales, ¿no? Pero por otro lado, y creo que es evidente,
ha comenzado a haber más incumplimiento en las últimas semanas de cuarentena, de la cuarentena, ¿no es cierto? Entonces actividades informales han comenzado a levantar su nivel de actividad. Entonces no se puede hacer un estimado fino, pero digamos, yo creo que el número 50% es más o menos correcto. De hecho, es un estimado que he estado diciendo públicamente desde el inicio de la cuarentena, ¿no? Pero por lo mismo, 50% significa que se te cae la mitad del PBI, se te cae cada día. Eso es brutal. Estamos hablando más o menos de $300 millones de actividad económica perdida por día en el país, con todo lo que... ¿Puede repetir la cifra, por favor? 300 $2 millones por día que se dejan de producir, más o menos, ¿no? Acumúlalo ya por lo que va a ser cuando termine la cuarentena, pues casi 2 meses, ¿no? Ahora, la minería, que es uno de los pilares de nuestra economía, estaría en primera fila esperando ser reactivada. ¿Cómo se podría manejar eso? Porque al mismo tiempo se evalúa, como usted bien dice, el contacto físico. ¿Qué posibilidades hay para reiniciar este sector tan importante? Mira, imagino, estamos especulando un poco, sí. Creo que hemos visto varios documentos borradores de estas estrategias del gobierno. No hay una versión final, de hecho, imagino que a la Comisión le van a pedir que dé su sello visto bueno en la versión final, aunque creo que es una decisión de gobierno finalmente, es una decisión de gobierno y es su responsabilidad. Pero digamos que ha estado ahí. ¿Por qué ha estado ahí? Por las dos razones que digo. Es una actividad que puede mitigar el riesgo de alguna manera. Tiene varias cosas a favor, tiene una en contra. Las que tiene a favor es que operan como enclaves, en zonas alejadas. Aislados. Aislados y los trabajadores entran y están ahí por varias semanas, digamos. Entonces no salen y no hay el riesgo que salgan y contagien. Habrá protocolos para proveedores que entren y salen para evitar que sean los portadores, ¿de acuerdo? 1, 2. Imagino que no van a abrir todas las minas, comenzarán por las más grandes que tienen mayor capacidad de poder implementar protocolos sanitarios, protocolos médicos, etcétera, y que tienen mayor capacidad de adecuar sus instalaciones y sus procesos para por lo menos generar menos aforos y generar menos densidad de trabajadores al interior, que es el punto que sí tienen débil. En un proyecto minero puedes tener pues a miles de trabajadores, ¿no? Entonces tienen que tratar de reducir eso, ¿no? Entonces, por eso es que minería entra, porque tiene varios puntos a favor. No es perfecto, como país no tenemos las pruebas correctas para poder identificar y diagnosticar el virus. Tenemos las otras, las serológicas rápidas, que actúan con rezago. Entonces yo te mido hoy día y de repente estás contagiado y me voy a dar cuenta en una semana, ¿no? Y ya me contagiaste adentro, pero digamos que tienen más capacidad que otros, ¿no? Y por otro lado, generan un importante nivel de actividad económica y de empleo directo, pero sobre todo indirecto, recursos públicos, divisas, o sea, ingresos para el Estado, con los cuales puede también contribuir para los apoyos que está dando la sociedad a los peruanos a través de bonos, esas transferencias y otras cosas, ¿no? Textil, por ejemplo, otras manufacturas, lo mismo, ¿no? Tienen que establecer protocolos, horarios diferenciados, reducción de densidad, etcétera, etcétera, pero pueden hacerlo más o menos monitoreado y con chequeos médicos en la entrada, a la salida del personal. Entonces, no es perfecto, pero te ayuda frente a lo que pueden ser otras actividades más informales, ¿no? Una última pregunta antes de que nos gane el tiempo. En las últimas 2 semanas usted y el exministro Piero Gessi han dado declaraciones, comentarios en la República que han sido muy comentadas y que algunos han juzgado de haber sido muy duros. En la última semana usted dice, no soy periodista ni del entorno palaciego, pero si esa base, refiriéndose me parece a la tasa al indicador de letalidad, es la data que le están dando al presidente, hay que abrocharse el cinturón porque lamentablemente se están tomando decisiones con información errada. A la luz de lo dicho en las últimas 48 horas, donde voceros del gobierno han dado más precisiones respecto de cómo están computando determinada información, ¿le parece que se siguen tomando decisiones con información errada, que se están tomando malas decisiones? Bueno, aparentemente sí. Hoy día el presidente ha vuelto a decir que tenemos baja letalidad. Ese indicador, se llama indicador naif, tiene problemas tanto en el numerador, número de muertos, como en el denominador, número de contagiados. Y es evidente porque tenemos deficiencias en testeo. Entonces es un indicador que no te dice nada. El 2,47 me parece, ¿no? Sí, 2,7. No se ha bajado, pero digamos, no te dice nada. Te lleva a tomar decisiones erradas porque es un indicador que va a cambiar mucho en el tiempo y que sabes que no está medido de manera precisa. Fíjate lo que ha pasado con muertos. Hoy día fue el nuevo récord de muertos.
lamentablemente en el país. Cuando uno adopta una cuarentena, para que le quede claro a la población, si la cuarentena fuera perfecta, tú entras en cuarentena, que ya entramos hace 6 semanas y media, y ese día ya no se debía contagiar nadie más prácticamente. No hay nuevos contagiados, ¿de acuerdo? Entonces, inmediatamente tu número de contagiados debería comenzar a caer, y eso es lo que no se está viendo. Ahora, el problema de contagiados es que la data es imperfecta, porque no estás midiendo toda la población y no con las pruebas correctas. Otro indicador que trate de ser más preciso es cómo es mi tendencia de muertos, de fallecidos, lamentablemente. Y eso normalmente reacciona 20 días después, porque entre que te contagias, te enfermas y lamentablemente un grupo muere, toma más o menos 20 días. Entonces, a los 20 días, si tu cuarentena fuera perfecta, debería comenzar a estar curvando. Se está viendo eso en Perú, vamos, ¿cuántos días de cuarentena? 40 y tantos, y casi cada día es un nuevo récord. Entonces, algo no está funcionando y es lo que hemos venido diciendo. Lamentablemente, el ideal hubiera sido comenzar a abrir la cuarentena con esta tasa de propagación mucho más abajo, chancada. Claro. Eso no ha ocurrido y eso hace que sea más arriesgado abrir. Y solamente para terminar, ¿cuánto más aguantaríamos, cuánto más aguanta el país si es que se prorroga la cuarentena? ¿Hay posibilidades de aguantar? Ese es el problema, que ya quemaste tus tortillería pesada y no te ha funcionado. Por eso algunos decíamos, deben ajustar, ya hace varias semanas ajusten y no ajustaron. Entonces ahora ya tienes que comenzar a abrir. Esperemos que con el apoyo del sector privado, el formal, el que abra, que ayude en todas estas mediciones, exámenes médicos, testeos, puedas más o menos mantener esto controlado y ojalá el neto te ayude. Pero tienen que tomar medidas de decisiones de política pública. Por ejemplo, es increíble que recién en la 7ª semana hagan un testeo de pruebas en un mercado. Deben hacerlo hace 7 semanas y en todos los mercados, además de establecer mecanismos para que no haya aglomeraciones. Han visto 7 semanas de aglomeración de focos de contagio para recién reaccionar. Son preguntas que debemos hacernos, ¿no? Y no se ha puesto orden en todo este deberían ser esos mecanismos para evitar que haya focos de contagio, ¿no? Se van a tomar medidas parecidas a las que se están tomando en otros países, pero con la enorme diferencia que en esos otros países la curva ya se alcanzó y en algunos ya se pasó. En el Perú todavía no estamos ni cerca, pero bueno, muchas gracias al señor Alonso Segura, exministro de Economía, por estar con nosotros una vez más. Nos vemos. Vamos a una pausa rapidito, son las 6.